Ah, pues mira, ahorita que no vas a estar, sí como voy a aprovechar para ver el Tren Infinito y el arco de un villano, porque aquí tenía uno del Tren Infinito temporada 3. Para que no te spoiler, voy a aprovechar para verlo. De Pokés, Pokespy Franks, Tren Infinity Train, el arco de un villano. Infinity Train es una serie que a través de sus dos primeras temporadas nos presentó el concepto y funcionalidad básica del mundillo. Si te sientes mal, enfrentas un problema o tienes algún grado de depresión, el tren se presentará ante ti y te enviará a un viaje de sanación a través de vagones, cada uno presentando una especie de mundo distinto, con habitantes distintos y reglas distintas. Tu misión es Y bajar a cero un una. número que Y un aparecerá en tu reflejo mano, pelón el cual también. representa el problema por el cual abordaste al tren. Si mejoras debidamente, el número bajará, pero por el contrario, si tus dudas, reproches o negatividad aumenta, el número subirá, para lo cual pareciera no haber límite. En el primer libro seguimos a Tulip, una adolescente dolida por la separación de sus padres, quien tiene que aceptar y no escapar de esos reproches de la vida. En el segundo libro acompañaremos a Lake y Jessie en un viaje de autodescubrimiento y lucha de ser lo que uno quiere y Mira, no qué lo que te horrible se ve impongan. En pelona. medio de esta aventura conoceremos al Apex, liderado por Grace y Simon, presentados como antagonistas o simplemente villanos, intentando convencer a nuestros protagonistas de que el número hay que aumentarlo y que las criaturas que habitan el tren no sienten nada, deshumanizando incluso a la misma Lake, cuando nosotros hemos presenciado por toda la serie que esto está lejos de la realidad. En los dos primeros libros presenciamos arcos de personajes que crecen para convertirse en una mejor versión de ellos mismos, dejando que el tren cumpla el rol para el que se supone existe. Sin embargo, en el tercer libro abarcaremos otro. Yo siempre me quedé la duda. En algún punto el protagonista de la segunda temporada iba a tener aquello con el reflejo de la protagonista de la primera. Eso quería decir también que si la protagonista de la primera se casaba, pero su reflejo iba a tener sus que veces con el de la segunda, ¿eso se contaría como cuquear? He ahí la cuestión. Otro tipo de arcos para sus personajes, así como una visión aún más cruda de la realidad que se vive en el tren infinito. Una temporada con la temática de las consecuencias de nuestros errores. Consecuencias que a veces pueden perjudicar a otros, llevarlos por el camino equivocado o a veces llevarte a ti mismo hasta el fondo del abismo. Ahí dice tren infinito, a huevo sí. No sabemos por qué Simon entró al tren en primer lugar, solo podemos reconocer que su número no era alto y pudo haberlo bajado con facilidad si hubiera recibido una guía correcta. El primer golpe para este niño fue ser abandonado por Samantha, quien corrió por su vida sin considerarlo a él, un error del que ella se arrepentiría, pero ya sabemos, Simon es una consecuencia de tantos Es errores. un gato Errores que del funcionamiento esperaba. del tren, de Amelia, los suyos propios y claro, de Grace. De Grace sabemos mucho más. Viene de una familia rica cuyos padres son estrictos, pero no daban suficiente atención a su hija. Ella se sentía menospreciada y en busca de llamar la atención o recibir el lugar que merece, desarrolló dotes manipuladores. Ella estaba tan confundida como Simon dentro del tren, sin comprender las reglas del mismo. Y su número tampoco era muy alto, era más bajo que el del vato. O sea, el del vato era 55 y la vieja tenía 48. Pero en su intento de Pero verse es una hija superior, de lo puta. convence a él y a ella misma que entre más alto tu número, mejor. Lo convence de que los nulos, o sea, las criaturas del tren como Samantha, no sienten nada, no poseen humanidad y Simon se aferra a esa mentira más que a cualquier otra, rechazando la idea de que realmente fue abandonado por algo con sentimientos. Finalmente lo convence de que hay una identidad a la que hacerle culto, el verdadero maquinista, sin saber que en realidad se trataba de Amelia apoderándose del tren, pero siempre es más fácil tener una figura omnipresente en la que creer y hacer a otros creer para tener el mandato, tal cual funcionan los cultos o las religiones. Apenas iba a decir eso, prácticamente la tipa por manipuladora creó una secta. La hija de puta creó una secta. Ahora imagínense si con sus pedos mental, cuando con sus pedos familiares hubiera crecido en la verdadera tierra, o sea, en el mundo real. La cabrona hubiera terminado igual en una secta.
Grace se volvió la jefa a través de mentiras o verdades a medias, las cuales ella misma terminó creyendo en su intento de sobrellevar esta estadía a su modo. Con esas características, sin saber el resto de la historia, podemos asumir a Grace como el rol de manipuladora y Simon como el manipulado, quien deberá descubrir la verdad, que su cabeza está llena de mentiras, y obtener finalmente su arco de redención. Pero, ¿qué pasaría si esto se diera al revés? Fuera Grace quien obtiene su redención y Simon... Bueno. El principio del libro 3 es para mí una historia de falsa redención, una mentira hacia el espectador para que saque conclusiones equivocadas. Presenta los elementos, los personajes que protagonizarán las aventuras, un porqué, y será fácil asumir hacia dónde van los tiros aquí. No fue algo difícil de deducir en los 2 primeros libros al menos. Grace y Simon, quienes fueron los antagonistas del libro anterior, se presentan ahora como los protagonistas. Es fácil de ver dónde está su problema. Ven y usan a los habitantes del tren como objetos, no importa si piden ayuda o clemencia. En un accidente les tocará viajar solos y conocerán a Hazel, una niña pequeña cuyo número está apagado, pero ella no viene sola, la acompaña Tuba, un nulo que está muy unida a la niña. Grace, usando sus dotes manipuladores, los convence a todos para ir juntos y volver al Apex, convenciendo a Hazel de que irán con Tuba y a Simon de que se van a deshacer de Tuba cuando tengan la oportunidad. Un intento de mantener a todos contentos con mentiras, nada fuera de lo normal. Lo que uno como espectador podría asumir entonces es que a través de Tuba y el cariño de una inocente niña, estos personajes descubrirán que las criaturas del tren sí están vivas, sí sienten, y que todo este tiempo han sido idiotas, lo que parecería una historia de respetar a la vida, de aprendizaje, madurez de jóvenes adultos, etc. El episodio del vagón del baile funciona para convencernos de que la narrativa ha vuelto a la normalidad, de que tendremos un episodio en cada vagón que ayudará a que nuestros protagonistas vayan resolviendo sus problemas a través de aventuras, siendo el final de este episodio una muestra de que el número de Grace está bajando. Luego de eso llegaríamos al episodio de la cabaña en la nieve, el que nos haría pensar que Simon va por el mismo buen camino. Todo inicia con nuestro grupo protagónico jugando en la nieve como amigos, y luego tendríamos la parte seria del episodio, el por qué Simon repudia a los nulos, y todo tiene que ver con Samantha, quien lo abandonó cuando era niño, para lo que no hay excusa, no importa lo arrepentida que ella se vea. Interpreto este episodio como la gran tormenta que hay en la cabeza de Simon, quien no puede calmarse por su cuenta. Sé cuál es tu forma de ayudar. ¿Por qué no puede hablarme? Porque ella me abandonó. Aún así, tiene una nota buena, es capaz de hablar con Grace sobre su malestar y viceversa, son amigos que se apoyarán y trabajan juntos para descubrir una manera de apaciguar la tormenta que no los deja salir de la cabaña. Simon le da un último adiós a Samantha, cerrando la puerta. Fuck you. Eso lo hubiera dicho. Simon. Fuck you. Au revoir. Pero donde todo cambiaría sería en el episodio siguiente, el vagón del reloj. Aprovechando un formato muy común en episodios para series, todo comienza planteando un problema, el que tú asumes será el que se soluciona al final del episodio, continuando el desarrollo positivo de los personajes. Simon y Tuba siguen teniendo muchas diferencias y no paran de pelear, por lo que es asumible que por fin empezarán a resolver ese conflicto. Aún así, hay un mal augurio para que no te confíes. Grace sigue prometiéndole a Simon que se van a deshacer de Tuba, pero que tenga paciencia. El siguiente vagón les da una prueba en que deben dividirse en dos, y Hazel propone que Simon vaya con Tuba para que aprendan a llevarse bien, y ciertamente funciona, o eso parece. Simon escucha a Tuba, quien le habla sobre los hijos que perdió. Esta criatura le está demostrando su capacidad de amar, de sentir emociones, las que Simon puede comprender, sin mencionar que para la prueba tiene que entender a Tuba, y lo hace. Al final de esta hay un pequeño momento en que Simon podría dejar caer a Tuba, pero decide ayudarla, y es así como resuelven el rompecabezas trabajando en equipo y aprendiendo a entenderse. Otro engaño que hace que la serie nos guíe en el camino equivocado de asumir la redención de Simon. Este es un momento que siempre es muy importante cuando escribes un arco de redención, en donde el personaje en cuestión, con dudas o miedos, tiene la moral para tomar la decisión correcta, redimiéndolo o al menos avisándonos que va por ese camino. Sin embargo, el episodio continúa y salimos del colorido vagón cuyo mensaje era el trabajo en equipo. No hemos visto realmente el número de Simon bajar, y la verdad es que Tuba tenía la llave, había que ayudarla. Su verdadera prueba ocurre fuera del vagón, cuando Tuba va a caer y Simon promete ayudarla, tal y como hizo hace un rato.
Pero esta vez ni siquiera usan la misma tensión de antes. Cuando Simon se para frente a Tuba, ya puedes asumir sus intenciones. ¡Que Tuvo viva la el oportunidad de rey! entender que estas criaturas sienten igual que él, la oportunidad de ver lo mucho que Hazel la quería, la oportunidad de notar que creía en mentiras, pero él tomó su decisión. No eres una persona. En la escena caen rayos y acabamos con la imponente imagen de un Simon sin rastro de remordimiento, con su número aumentando sin importar qué tanto, mostrándolo como un villano. Este fue el momento donde el personaje se volvió irredimible y empezó su camino para volverse el villano de la temporada. Y siempre hubo pistas. El episodio nos engañó al hacernos pensar que el conflicto era que Simon y Tuba no se llevaban bien, algo que la misma Hazel dice a través de su inocencia, cuando el verdadero conflicto era que Simon quería deshacerse de Tuba. Y aquí tenemos la verdadera conclusión. Con la muerte de Tuba, el viaje deja de ser amistoso y aventurero para convertirse en uno pesado. Simon ni siquiera siente culpa o empatiza con la pequeña Hazel, quien empieza a tenerle miedo cual villano. Confiesa sin titubeos que él acaba de matar a Tuba. Ni siquiera le cabía en la cabeza lo encariñada que estaba la niña. Todo tiene que seguir funcionando tal cual él ha pensado todos estos años. Y nada tiene que cambiar o decirle que ha vivido engañado. Ahora que la misma serie nos ha revelado sus verdaderas intenciones, lo que descubriremos es qué tan bajo puede seguir cayendo este personaje, o mejor dicho, qué tan alto puede seguir subiendo ese número. En un inicio parecía que la relación de Grace y Simon era sana, de apoyo, de aprendizaje mutuo, tirando incluso a lo romántico. No, y cuando se entere de lo de conclusión otro. a la que la serie nos hizo llegar. La realidad es que es una relación tóxica y codependiente. Simon quiere la aprobación de Grace y ella necesita la dependencia de Simon hacia ella. Por eso, durante la temporada, aunque Grace vaya cambiando sus ideas con ayuda de Hazel, no es... Y ahí se descubre que la niña no era una niña. También era una de las criaturas del tren. Es capaz de decirle las verdades a Simon, decirle que se equivocó, decirle que no debió matar a Tuba porque ella sentía, decirle que Hazel también es un habitante del tren, decirle que ella siempre estuvo equivocada. Con suerte fue capaz de aceptar que estaban siguiendo a un maquinista falso, porque la prueba estaba frente a ellos, verdad que el mismo Simon decide negar. Bueno, aunque fuera cierto, ha perdido el rumbo. ¿No piensas que puedes estar equivocado? ¡Claro que no! Eres un niño. Esta dependencia que tiene Grace a que Simon la admire le hace cometer errores hasta el final. Jura que protegerá a Hazel, pero cuando debía demostrarlo, se acobardó, no se atrevió a enfrentar a Simon y el hecho de que él podría dejar de idealizarla. Y por ello, Hazel se va, porque Grace realmente no estaba dispuesta a dar todo por ella. Simon mató a Tuba, pero no recibió las felicitaciones de Grace, esa aprobación que tanto necesita de ella, quien más encima ha comenzado a evitarlo a sus ojos, y en busca de la verdad hace una locura, vuelve hacia Samantha. La última vez que estuvimos en la cabaña, la atmósfera era completamente distinta. La chimenea encendida daba la sensación de un lugar acogedor. Ahora el lugar es oscuro, solo iluminado por el color rojo del fuego. Soy lo que soy, Simon. No puedo darte más que eso. Haz la comida china. Ambos capítulos en que estamos en esta cabaña acaban con Simon marchándose por la puerta. En el primero, cuando nos engañaron haciéndonos creer que íbamos a la redención, Simon se despide de Samantha, la tormenta de afuera había parado y cierra esa puerta, como si nunca fuera a volver. Pero la despedida fue en vano, él volvió y ahora este episodio termina con él, sin despedirse, saliendo por la puerta sin cerrarla, caminando en dirección a la tormenta. Otro aviso de que esto va a empeorar. Hay una pequeña oportunidad para volver a la normalidad que Simon quiere, abandonar a Hazel y seguir negando las palabras de Amelia, pero Grace otra vez usa mentiras, quiere ir con Hazel, pero de una manera que no haría enojar a Simon, pero cuando él revisa los recuerdos de Grace, solo hay una verdad que encuentra y es... Nosotras no le diremos a Simon, ¿ok? Que le mintió. No le diremos a Simon, ¿ok? No le diremos a Simon, ¿ok? Grace, es que sí, miente. La verdad, todo fue culpa de esta hija de puta. Sí, de fácil, pero esto también cayó en la redención y aún así, para su redención necesitó sacrificar a alguien. Le miente a él y él odia que le mientan.
Sin embargo, no está dispuesto a huir de lo que ha creído durante todos estos años. Grace miente, O sea, se pero llevó creer entre que el las número tiene patas que a subir, alguien. que los nulos no sienten o Obtuvo que la idolatan redención, al pero se verdadero llevó entre las patas a maquinista se ha alguien. convertido en las verdades de Simon y él las va a proteger, desechando incluso a la persona que se las inculcó. Ya no necesita la aprobación de Grace porque ella ya no cree en todas esas cosas, no le sirve. En el episodio final, Grace ha decidido aceptar cada error y empezar a mejorar. En cambio, Simon se presenta sentado en su trono, cargado por esclavos, siendo la imagen total de un villano. Un villano que defenderá sus creencias, indispuesto a cambiar de opinión. ¿Esto es culpa de Grace? No, no soy responsable de tus problemas. Yo no te debo nada. La decisión de encerrarse en una falsa... Mira, sí y no. Sí y no. Empezaste el problema. El vato se dio cuenta de que tú eras el problema. Pero ya fue decisión de él seguir con ese mismo problema. Así que se puede decir que culpa de ella es sí y no. O sea, cae en la línea del sí, pero al mismo tiempo del no. Es complicado porque no tuvo control de él mucho tiempo, le inculcó mucho tiempo. Pero ya cuando cayó en que todo lo que le decía era mentira, ya fue decisión de él. O sea, su vida fue culpa de la tipa, pero fue culpa del vato terminar con ella. La verdad siempre fue del mismo Simon. Él tuvo varias oportunidades de redimirse y nosotros somos testigos de cuántas oportunidades tuvo de ver la verdad. Hasta el final incluso, por más números que cubrieron su número hasta la cabeza, seguían siendo números, lo que significa que hasta el final el tren le estaba dando la oportunidad de bajarlos redimiéndose. Sin embargo, esta es la historia de un villano irredimible, el cual cayó hasta lo más bajo, hasta que su único final posible... Y ahí quedó. Fue la muerte, la misma que hubiera tenido si Grace no lo ayudaba aquel día en que se conocieron, por lo que parecía que ese era su único destino una vez que se subió al tren. La temporada no acaba con un final. De hecho, hubiera sido... Tal vez su destino hubiera sido mejor si no se hubiera encontrado con Grace, ese es el problema. Pero le digo, el final fue pues ya culpa de él mismo. Él tuvo la culpa de su final, pero la Grace tuvo culpa desde el principio. Feliz, sino uno medianamente esperanzador. Recién ahora Grace empezará a guiar adecuadamente a todos los niños, sin cometer los mismos errores como con Simon o Hazel. La verdad, Infinity Train es una gran serie y la tercera temporada es su punto más alto. Disfruté mucho que uno de los personajes protagónicos nos haya ofrecido un arco tan completo para un villano. Like.